inmediata. Hoy no he podido subir, por ejemplo, la de 11, que debo subirla, pero las clases quedan grabadas ya en forma inmediata, ¿oyeron? Entonces acá inició a grabar. El día de hoy vamos a ver el principio de Arquímedes. Bueno, Arquímedes. El principio de Arquímedes acá. Bueno, acá tengo el personaje. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Entonces acá Arquímedes lo encontré en Wikipedia. Este personaje es de Siracusa. Uh-huh. Estamos hablando de Grecia, Grecia la antigua. Ahí aparece un mapa. Lo que es gris es Europa, entonces lo que corresponde a Grecia, en la parte inferior derecha, en esa zona es una isla. Siracusa es una isla. Este personaje vivió en esta época, más o menos en el año 200 antes de Cristo. Este personaje pues, se puede considerar como ingeniero de su época, matemático de su época, físico de su época. Él trabajaba la física y en las ramas de la física trabajó la hidrostática. Entonces, todo lo que está asociado con el manejo de fluidos, eso es hidrostática, que está en reposo. La estática, que es una rama de la física, que es la que habla de fuerzas, y él estudió las palancas. Entonces, cómo podemos utilizar las palancas en la cotidianidad. Era ingeniero. ¿Qué es un ingeniero? Un ingeniero toma y hace aplicaciones, construye aplicaciones en beneficio de la humanidad. Este personaje hacía eso. Era una especie de ingeniero. Entonces él manejaba la parte de palancas de física, el concepto de física, y en la física manejaba la hidrostática, la estática, que es el estudio de fuerzas. Él inventó algo que se conoce como el tornillo de Arquímedes. Eso permite, eso giraba, lo que ustedes alcanzan a ver, no sé si lo pueden ver bien ustedes, pero eso al girar hace que el agua que está acá en la parte inferior empiece a subir. Entonces era un acueducto. Entonces metían este tornillo que conoce como tornillo de Arquímedes en los pozos y lo empezaban a girar con una manivela y hacía que el agua empezara a ascender y pues salía en la parte superior. Entonces él diseñó esto. En compensar hay un tornillo de Arquímedes como exposición. En uno de los lagos de compensar se encuentra esto y lo hacen funcionar y es perfecto. Esa vaina hace que el agua suba de la parte más baja del lago a la parte superior. Es interesante. Entonces este personaje obviamente es matemático. Uh-huh. Él en su época la matemática se manejaba a través de los números romanos. Ahora imagínense ustedes hacer suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación con números romanos. Le tocó algo bastante difícil. Es más, a través de estas matemáticas, con estos números, él casi llega a algo que llama el cálculo diferencial. Ustedes en 11 están viendo el cálculo. Deben ver algo que llama algo pequeño de cálculo diferencial, algo de cálculo integral. Este personaje casi que encuentra ese cálculo. Fue hasta el siglo XVI que se encontró el cálculo integral y diferencial, con Lewis y Newton. Pero este personaje, las matemáticas las manejaba a través de los números romanos y hizo grandes hallazgos. ¿Qué más les digo? Pudo calcular el área de las parábolas, área bajo la curva, él encontró eso, la manera de calcularlo. Tal vez ustedes no lo han manejado, pero más adelante en matemáticas ustedes van a utilizar el cálculo de las áreas bajo las curvas. Entonces él encontró pues las cónicas, las figuras cónicas, venga a ver si me permite verlo, no me permite subir más, las figuras cónicas y en particular la parábola que debe estar acá en la parte superior de un corte transversal. Bueno, hizo las sumas y las series infinitas y bueno, una cantidad de descubrimientos que hizo este personaje en su época, el cálculo de volúmenes. Bueno, él en Siracusa, además de lo que les acabo de narrar, la leyenda cuenta que él construyó un espejo gigantesco que era capaz de destruir los barcos enemigos. Como dije, Siracusa era una isla y este personaje pues cuenta la leyenda que construyó unos espejos que era capaz de destruir estos barcos casi que en forma inmediata. Como les dije, solamente leyenda. Bueno, ¿y qué nos interesa de Arquímedes? Arquímedes, este personaje. Resulta que en la época de Arquímedes, estamos hablando más o menos del año 200 AC, antes de Cristo.
Entonces, en esta época, el rey de Siracusa, el rey le pidió a un orfebre, ocultar acá, le pidió a un orfebre que le construyera una corona. Y el orfebre se llevó un lingote de oro. Yo otra vez no me quedo bien. Le fue entregado por parte del rey un lingote de oro. Supongan que este es el lingote de oro. El oro es amarillo, entonces vamos a suponer que esto fue lo que le entregó el rey al orfebre. Este bloque. Y vamos a suponer que este bloque es de oro. ¿Listo? Entonces el rey de Siracusa llamó a un orfebre y le dijo, mira, le entrego este oro y vamos a darle una masa. Vamos a suponer que esto tiene una masa tal vez de unos 5 kilogramos. Coloco este dato para hacer analogía, simplemente en realidad no sé cuánto pesaba el oro, es más, eso es una leyenda, no se sabe si eso es cierto o no, pero coloco esto como analogía para entender cómo es que Arquímedes hizo un proceso con este oro. Entonces vamos a imaginar que son 5 kilogramos de oro que se encuentran acá. Entonces el rey de Siracusa le dice al orfebre, por favor, me construye este oro, lo convierte en una corona. Entonces voy a imaginarme una corona medieval, lo primero que se me vino a la mente. Entonces esta corona debe pesar los mismos 5 kilogramos. Pues claro, si el rey le entrega al orfebre 5 kilogramos, pues la corona debe pesar los 5 kilogramos de oro macizo. ¿Listo? Entonces resulta que cuando el orfebre le entrega la corona al rey, el rey tenía la sospecha que la corona era falsa. Es decir, que el orfebre se había quedado con gran parte del oro. Entonces lo que hicieron fue pesar la corona. Y evidentemente la corona pesaba 5 kilogramos, o sea, la misma cantidad de oro que le había entregado el rey al orfebre. Pero el rey sospechaba que esa corona era falsa. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues llamó a la persona de la época, la eminencia de la época, que era Arquímedes. Entonces lo mandó llamar a la corte. Y aparece este personaje en la corte del rey. Entonces, a Arquímedes se le pide por parte del rey que revise la corona. Entonces llega acá nuestro personaje. Vamos a suponer que acá tenemos a Arquímedes. Vamos a suponer que este personaje es Arquímedes. ¿Listo? Entonces este personaje llega a la corte del rey y el rey le solicita a Arquímedes que demuestre que la corona evidentemente está hecha de oro o que si la corona es falsa. Lo más seguro es que la corona sea falsa. Entonces el rey le dice, por favor, Arquímedes, demuestre que esta corona es falsa. Y en el momento que usted demuestre que la corona es falsa, decapito al orfebre. Porque el orfebre estaba robando al rey, a la persona más influyente y más importante de Siracusa. Entonces el rey tomó la decisión de que si la corona es falsa, manda decapitar al orfebre. Pero rey, por ser rey, le dice, y si usted no encuentra algún método para demostrar eso, pues el decapitado es usted. Entonces imagínense la posición en que quedó el pobre Arquímedes. Entonces tenía una cara de tristeza al saber que si no podía demostrar eso, iba a morir. Entonces Arquímedes no tenía otro camino, o demostrar de alguna manera que la corona era falsa, o simplemente ser decapitado. Entonces imagínense cómo salió el personaje de la reunión. Y el rey, sigamos haciendo analogía, le dio un tiempo determinado según la leyenda. Vamos a suponer que le dio más o menos una semana. Entonces el rey le dice, nos vemos en 7 días. Y si en 7 días usted no ha demostrado que la corona es falsa, lo mando decapitar. Entenderán ustedes de la forma como salió Arquímedes. Entonces Arquímedes, vamos a suponer que eso fue un lunes. Entonces el martes no encontraba una manera de demostrar que la corona era falsa. El miércoles, el jueves, el viernes no sabía qué hacer. La leyenda cuenta que faltando un día para presentarse a la corte, es decir, tenía que presentarse como un domingo, piensen en un sábado, haciendo analogía. Ya casi que prácticamente deshecho por todos sus pensamientos, tratando de encontrar una manera de solucionar el problema y resignado tal vez a la muerte, él decide darse un baño.
Resulta que en esta época, darse un baño era algo exclusivo de la clase alta. Es más, eran baños comunales y los baños comunales era como una pileta, una alberca, donde todo el mundo se metía a bañarse y no se bañaban todos los días o cada tercer día, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Entonces imagínense, y no había desodorante, imagínense en esos aromas y olores en las piletas comunales. Ahora, supongan cómo quedaría esa agua después de que se han bañado 30 personas, porque el agua no la desechaban, no la cambiaban, sino simplemente las personas más influyentes entraban de primeras y luego los sirvientes entraban de últimas. Yo me imagino que la última persona quedaba más cochina que cuando había ingresado. Entonces, habían algunos, la clase alta tenía sus propias piletas de baño. Entonces Arquímedes, como era una persona influyente de su época, él en su casa tenía una pileta, algo así como una piscina, como un sauna, el tamaño de una sauna. Algo así pequeñito en su casa, y era una pileta. Entonces me voy a imaginar que acá tenemos la pileta, el sauna de Arquímedes, y Arquímedes, muy acongojado, casi que dispuesto a su muerte, decide darse un baño. Entonces Arquímedes entra a su pileta a darse un baño. Pero antes Arquímedes le había solicitado a sus sirvientes que llenaran la piscina a ras. Entonces voy a suponer que todo esto es el agua donde está Arquímedes. Y Arquímedes empieza a ingresar a la pileta. Pero cuando Arquímedes ingresa a la pileta, empieza a suceder un fenómeno, pues que lo hemos visto. Como la pileta estaba al borde, inmediatamente el agua se empieza a derramar. ¿Sí lo han visto? Por ejemplo, un vaso lleno completamente, usted mete algo dentro del vaso, inmediatamente se empieza a derramar el agua y se empezó a hacer un charco acá. Prácticamente resignado a su muerte, porque si no podía demostrar que la corona era falsa, él era el que iba a morir. Pero en medio de sus pensamientos, o sea, todo lo que hacía era pensar en la manera como iba a demostrar que esa corona es falsa. Y cuando ingresó al agua, vio que el agua se derramaba e inmediatamente descubrió una manera en que él podía demostrar que la corona era falsa. Tuvo una gran idea. Y en el momento que él se dio cuenta la manera como podía demostrar que la corona era falsa, él dijo una palabra que hoy en día es famosa. Eureka. Eureka. Eureka, eureka, lo repitió varias veces. Salió completamente desnudo de la tina de baño, de la piscina de baño, y dice la leyenda que atravesó la plaza principal. La plaza principal era el sitio donde se hacía el comercio, donde se reunía la gente, donde hablaban de religión y donde hablaban de política. ¿Qué les puedo decir? Es como un centro comercial hoy en día. Entonces imagínense que Arquímedes salió completamente desnudo de la pileta y la leyenda cuenta que atravesó la plaza principal, atravesó el centro comercial, gritando Eureka, Eureka, dirigiéndose a la corte del rey para explicar cómo podía demostrar que la corona era falsa. Eureka significa lo hallé, lo encontré, lo descubrí, sé cómo se hace. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces inmediatamente él se dirigió a la corte del rey y empezó a explicar cómo podía demostrar que la corona era falsa. ¿Y él qué fue lo que encontró? Él qué se dio cuenta cuando ingresó a la piscina. ¿Qué fue lo que él notó? Evidentemente notó el charco de agua que se producía, el agua que se derramaba. Y resulta que cuando él entraba a la piscina, él desplazaba el agua. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, cuando él ingresaba a la piscina, el agua tenía que ser desplazada. Es decir, el agua, o más bien el volumen desplazado, es el volumen del cuerpo de Arquímedes. Como el cuerpo de Arquímedes y el agua no pueden ocupar el mismo espacio, cuando él ingresaba a la piscina era desplazada el agua y el agua que se derramaba es exactamente igual al volumen del cuerpo que se encontraba dentro del agua. Eso fue lo que él observó y de esa manera pudo demostrar que la corona era falsificada, con solo notar que el agua se derramaba. ¿Pero qué tiene que ver el agua que se derrama con que la corona era falsa? Pues muy sencillo. Resulta
que los cuerpos tienen diferentes densidades. Voy a tratar de explicarme. Voy a imaginarme que acá tengo 1 kilogramo de hierro. No me gustó el color, hagámoslo en negro. Vamos a suponer que esto pesa 1 kilogramo. Este cubito, algo así me voy a imaginar. Voy a suponer que esto pesa 1 kilogramo. ¿Listo? Ese cubito que traté de realizar ahí tiene una masa correspondiente a 1 kilogramo. Y vamos a imaginar que esto es hierro. Ahora voy a imaginarme que tengo también 1 kilogramo de algodón. Pero 1 kilogramo de algodón pues va a ocupar un volumen muchísimo más grande. Entonces 1 kilogramo de algodón puede ser tan grande como esto. Y los dos pesarán exactamente lo mismo. Entonces acá tengo algodón. Supongan que esto es algodón. Y acá tengo hierro. Vamos a escribir acá algodón. Entonces supongan que esto es algodón y que esto es hierro. Y los dos pesan lo mismo. Claro, el hierro es muy compacto. Entonces el volumen que ocupa es muy pequeño. Y el mirar eso, que sea compacto y que ocupa un volumen muy pequeño, se llama densidad. Y la densidad se representa con la letra griega ρ. Quien fue Arquímedes quien la utilizó. Entonces la densidad se representa de esa forma. Y en este caso, pues el hierro es mucho más denso que el algodón. Supongan que esto es 1 kilo de algodón. Acá me falta escribir eso. Esto también es 1 kilogramo. Entonces ocupa mayor volumen. ¿Listo? Entonces acá tenemos 1 kilogramo de hierro, acá tenemos 1 kilogramo de algodón, donde la densidad del hierro es mucho mayor que la densidad del algodón. ¿Qué significa que tenga mayor densidad? Que es mucho más compacto. Hay mayor masa por unidad de volumen. Y es más, la densidad se define de esa manera, como la cantidad de masa que existe por unidad de volumen. Así es como se calcula la densidad de un cuerpo. Entonces, mucho más denso el hierro que el algodón. Y 1 kilogramo de hierro pues ocupa este volumen y 1 kilogramo de algodón ocupa este volumen. Entonces, a pesar de que tienen la misma masa, oigan bien, acá tiene la misma masa, los volúmenes que ocupan son diferentes. ¿Por qué ocupan diferentes volúmenes? Porque las densidades son diferentes. En la tabla periódica podemos encontrar las densidades de todas las sustancias. Resulta que si yo meto este kilogramo de hierro dentro del agua, pues va a derramar cierta cantidad de agua. Pero si yo meto este cubo gigante dentro del agua, pues va a derramar muchísimo más. Supongan que el algodón no absorbe el agua, supongan eso, que está impermeabilizado. Esta caja es en plástico. ¿Listo? Está completamente sellada, el agua no puede entrar. Pero si ustedes obligan al algodón que entre dentro de esta tina con agua, pues este va a derramar muchísima más cantidad de agua. Entonces, este va a derramar un poquito de agua, tal vez algo así, un charquito pequeño cuando ingrese dentro de la tina. Pero este cubo, por ser muchísimo más grande, pues la cantidad de agua que va a derramar es gigantesca. Eso fue lo que él observó. Entonces Arquímedes cayó en la cuenta de que el oro y el hierro, porque esto era una mezcla de oro y hierro, la corona, según la leyenda, oro y hierro. Entonces él se dio cuenta que el oro y el hierro deben tener diferentes volúmenes porque tienen diferentes densidades. Por lo tanto, si yo tengo 1 kilo de hierro y 1 kilo de oro y los meto dentro del agua, pues van a derramar diferentes cantidades de agua. Entonces él cayó en la cuenta acá bañándose, que si la corona es de oro y yo meto un cubo de oro al agua, pues va a derramar cierta cantidad de agua. Y si la corona es de oro, va a derramar la misma cantidad de agua que cuando era un cubo. Eso fue lo que él vio cuando se metió en la tina. Entonces, la leyenda dice que atravesó la plaza para llegar a la corte completamente desnudo, se presentó en la corte completamente desnudo y empezó a explicar su teoría completamente desnudo. Pues claro, la felicidad de ya no morirse. Entonces, le solicitó al rey que trajera un cubo igual al que le había entregado al orfebre, hecho en oro, y la corona. ¿Y qué fue lo que hizo Arquímedes? Él metió el oro y la corona en una pileta.
y observaron la cantidad de agua que se derramó. Entonces, cuando metieron el cubo de oro puro dentro del agua, supongan que se derramó esta cantidad de agua. Pero cuando metieron la corona de oro, que se supone que debería derramar esta misma cantidad de agua, observaron que derramó muchísima, pero muchísima agua. Entonces, Arquímedes le dijo al rey, esa corona es falsa, porque si fuera solamente de oro, al introducir el cubo y al introducir la corona, deben derramar la misma cantidad de agua. Y la corona derramaba más del doble, dice la leyenda, del agua que derramaba el cubo de oro, pesando la corona y el cubo la misma masa. Entonces, inmediatamente fue decapitado el orfebre y Arquímedes se salvó. De esa manera, cuenta la leyenda que Arquímedes pudo demostrar que la corona del rey era falsa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, pero tengo una pregunta, pero si decía que el oro y eso eran lo mismo y derramamos cierta cantidad de agua, pero si digamos la echaban en el agua no podían haber derramado, pudo haber derramado la misma cantidad del oro porque pues, para poderlo hacerlo era un poco más difícil, entonces digamos la diferencia es digamos como que no entendí bien ese pedazo de lo de la corona, o sea, con el agua. Mira, es que por ejemplo el oro y el algodón, que era el ejemplo que yo tenía, ocupan diferentes tipos de volúmenes. Entonces resulta que el oro y el hierro, para que tú entiendas qué fue lo que sucedió ahí, vamos a suponer que este es el cubito con líneas. Vamos a suponer que este es el cubo de oro. Acá debajito para hacerte la explicación, acá más abajito. ¿Listo? Vamos a suponer que este es el cubo de oro. ¿Listo? Resulta que si esto es oro, y vamos a suponer que tiene 5 kilogramos. Listo. Resulta que el hierro, si yo tengo un cubo de hierro que pese 5 kilogramos, les paso un dato, el cubo de hierro es casi el doble de grande que el cubo de oro. Para que pesen lo mismo. Esto va a ser hierro. Así, venga, borro un poquito porque se me fueron las líneas. Y esto voy a imaginarme que pesa 5 kilogramos. Y esto es hierro. Y esto es oro. Pachucho, si ustedes tienen la misma cantidad de masa de hierro y oro, el hierro ocupa casi el doble de volumen que el oro. Les paso ese dato. A pesar de que son metales. Algo muy similar a lo que sucede con el algodón y el hierro. Un kilo de algodón pues debe ocupar hartísimo espacio, piensen en eso. Y un kilo de hierro ocupa un espacio pequeño. Acá sucede lo mismo. ¿Y por qué sucede eso? Porque, ¿se acuerdan que les decía que eso está asociado con la densidad? Resulta que la densidad del oro es de 19,3 gramos por centímetro cúbico. Miren, 19,3. Y la densidad del hierro es igual a 7,8 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces miren, esto es casi 20 y esto es 8, casi 8, ¿sí lo ven? El oro es un poquito más del doble, más denso que el hierro. O sea que si yo tengo un cubo de oro y un cubo de hierro, el cubo de hierro es el doble de grande que el de oro si tienen la misma masa. ¿Oyeron? Pachucho. Busquen en su casa figuras geométricas que sean exactamente iguales. Y que tengan que sean exactamente iguales, no, que tengan la misma masa. Y uno va a ocupar más volumen que el otro. Eso es lo que sucede con el oro y el hierro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el orfebre? Acá tenemos el oro puro, ¿sí? Si la corona hubiera sido de oro puro, pues obviamente sigue ocupando el mismo volumen, a pesar de que se convierta en una corona, porque su volumen, el volumen no va a cambiar. Si estos son, no sé, 600 centímetros cúbicos, la corona siguen siendo 600 centímetros cúbicos de oro, porque no se le va a quitar ni añadir, seguirá teniendo el mismo volumen. Entonces, ¿qué hizo el orfebre? El orfebre muy vivo mezcló estos dos metales.
Y al mezclar esos dos metales, pues obviamente el hierro va a ocupar mayor volumen. Entonces la corona de oro y hierro va a ocupar muchísimo más volumen para que tenga la masa de 5 kilogramos. Y por eso es que cuando se introdujo en el agua, pues derramó mayor cantidad de agua que el oro puro, porque esto era una aleación con el hierro y el hierro ocupa más espacio que el oro para que tengan la misma cantidad de masa. Les paso ese dato, tal vez por lo que son metales, ustedes pensaban que son iguales, ¿no? 1 kilogramo de oro ocupa un espacio y 1 kilogramo de hierro ocupa mayor cantidad de espacio. Y hay un metal que es mucho más denso que esos dos, el platino. 1 kilogramo de platino, más bien los 5 kilogramos que tengo acá, 5 kilogramos de platino ocupa un espacio mucho más pequeñito. El platino es mucho más denso y la densidad del platino es 22,3 gramos por centímetro cúbico. El oro no es el metal más caro, el más caro es el platino por su densidad tan alta. Así es que se supo que la corona era falsa, porque al mezclar la corona con hierro van a ocupar mayor volumen porque el hierro ocupa mayor volumen. Y así fue como se observó el fenómeno. No sé si me hice explicar. De todos modos, esto lo vamos a estudiar a medida que transcurre estos días. Señor, ¿me vas a decir? Profe, pero tengo una pregunta. Pero si digamos el hierro y el oro son iguales en masa, pesan lo mismo. Tienen la misma masa. Sí. Entonces si digamos se me da por hacer una corona de hierro solamente Uh-huh. y digamos ya pues al meterlo en el agua sale la misma cantidad de agua, No, eso no, sería, o sea, sería algo imposible, ¿sí? no, es imposible. Si yo tengo, vamos a suponer que esta corona sea en oro. Y si yo hago la corona en hierro, para que pese los 5 kilogramos, tendría que ser muchísimo más grande. Entonces la corona, vamos a suponer que sea solamente hierro. Entonces la corona en hierro tendría que ser muchísimo más grande para que las dos pesen lo mismo. El hierro ocupa mayor volumen que el oro. Así que a pesar de que tengan la misma cantidad de masa. Entonces 5 kilogramos de oro ocupa un volumen pequeñito. 5 kilogramos de hierro ocupa un volumen más grande. Entonces si yo hago una corona de hierro de 5 kilogramos, derrama poquita agua. Pero si hago una corona de 5 kilogramos de hierro, que dije acá, esto es oro. Si hago una corona de 5 kilogramos de hierro, va a ocupar mayor volumen. Y como ocupa mayor volumen, es más grande, derrama mayor cantidad de agua. Tal vez, sí, correcto. Tal vez no es evidente porque para ustedes de pronto 1 kilogramo de oro y 1 kilogramo de hierro ocupan el mismo volumen y no es cierto. Ojalá pudiéramos tener en el laboratorio 1 kilogramo de oro. Bueno, si yo lo tuviera en el laboratorio, pues créanme que ya no trabajaría más en el colegio. Pero como no tengo 1 kilogramo de oro ahí, entonces se puede hacer solamente mental este experimento. Pero 1 kilogramo de oro ocupa muchísimo menos volumen que 1 kilogramo de hierro. 1 kilogramo de hierro es gigantesco y 1 kilogramo de oro es pequeñito, porque el oro es mucho más denso que el hierro. Y lo mismo sucede con el platino. Algo así como el ejemplo que traté de hacer acá, hierro y algodón. El algodón es una densidad, no es muy grande la densidad, todo ocupa mayor volumen. Y este es muy denso, entonces ocupa un volumen pequeñito. Lo mismo sucede acá, el hierro, el oro es extremadamente denso, por eso su valor. Entonces, esto como es extremadamente denso, ocupa menos volumen. Pero este es una densidad mayor. O sea, es menos denso, perdón, no mayor, es menos denso. Por lo tanto, ocupa mayor volumen. Y pachucho, créanme que eso es cierto. Si uno lo hace. Y Arquímedes se dio cuenta de eso en la tina de baño. Y en la tina de baño él observó que al derramarse el agua, pues de esa manera podía demostrar. Y eso lo pueden hacer, no sé, por ejemplo, quieren demostrar que algo es de oro, lo sumergen en agua y miran la cantidad de agua que se derrama. Y algo que sea puramente de oro, lo sumergen en el agua y van a notar la diferencia de fluidos que se derraman. Obviamente tienen que tener la misma cantidad de masa. O sea, si ustedes sumergen 30 gramos de oro, deben sumergir 30 gramos de una cadena que sospechan que no sea de oro y miran la cantidad de agua que se derrama. Y el que derrame más agua, pues, o si derraman la misma cantidad de agua, pues son iguales. Pero si uno derrama más cantidad que el otro, uno será una aleación y el otro será de oro puro. De esa manera se puede demostrar.
Arquímedes salvó su vida por hacer este tipo de análisis. Pero esto es un análisis empírico. Él en realidad hizo un análisis matemático. O sea, él simplemente atravesó la plaza, demostró esto al rey, quedando vivo, y luego se dedicó a la parte matemática de este gran descubrimiento. Es tan importante este descubrimiento que miren, han pasado cerca de 2200 años desde que Arquímedes casi muere decapitado, y hoy en día ustedes están sentados en la sala de su casa a través de esta tecnología escuchando la narración de esa historia. Esto es tan importante que un ingeniero, no sea automotriz o un ingeniero de fluidos que no sepa de esto, simplemente no puede ser ingeniero. Es más, cuando se manejan fluidos, Arquímedes aparece siempre. Veamos el análisis matemático que hizo Arquímedes de lo que tengo acá. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el análisis matemático, porque después tengo otra clase. Vamos a pasar la hoja. ¿Puedo pasar la hoja? Espero que hayan tomado nota. Pasamos la hoja. Gracias. Entonces ahora vamos a hacer un análisis matemático del descubrimiento de Arquímedes. Bueno, para tratar de explicar la segunda parte de la clase de hoy, a ver si la alcanzamos a hacer completa, vamos a imaginarnos una probeta, de esas que tiene la profesora de química. Una probeta, o sea, una probeta por acá. Un recipiente. Ay, me quedó cortado. Un recipiente de esta manera que hay en los laboratorios. En el laboratorio de química debe haber probetas. De esta manera. Si lo han visto, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que tomamos un fluido, agua. Vamos a utilizar agua como ejemplo. ¿Listo? Acá tenemos agua. Pero está al ras, como la tina de Arquímedes. Y vamos a tomar un objeto. Me voy a imaginar tal vez una esfera. Vamos a colocar la esfera roja para que resalte. Una esfera. ¿Listo? Y esta esfera en el aire tiene cierto peso. Ustedes ya saben qué es peso. Entonces acá vamos a tener un peso que sea igual, no sé, por ejemplo, 100 newtons. Estoy hablando de peso. Hola, ¿pero qué es peso? Pues recuerden ustedes que peso es igual a masa por la gravedad. Si aproximamos la gravedad a 10, piensen en eso, vamos a aproximar la gravedad a 10. Por cierto, ¿cuál es el valor exacto de la gravedad? ¿Alguien lo sabe? Pregunta de ICFES. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,81. Muy bien. No estás mal, es correcto, 9,81. Entonces vamos a aproximar la gravedad a 10. Vamos a imaginarnos que la gravedad es 10. Si la gravedad es 10, pues puedo concluir que la masa de la esferita sería 10 kilogramos. ¿Sí ven? Puedo concluir. De tal forma que su peso es de 100 newton. ¿Listo? Este es el peso de la esfera. Vamos a imaginarnos eso. Y acá tenemos el agua. ¿Listo? Pero ahora vamos a imaginarnos que sumergimos parcialmente la esfera dentro del agua. Entonces acá voy a imaginarme que un pedacito de la esfera queda dentro del agua. Un pedacito. Es más, me quedó muy sumergida. Solamente un pedacito. Así. Voy a imaginarme que solamente una parte de la esfera queda dentro del agua. ¿Y cuál es la partecita de la esfera que queda dentro del agua? Es esta. Miren, ahí la traté de resaltar. Ese pedacito queda dentro del agua. Y resulta que el agua, o cuando introduzco un cuerpo en el agua, empieza a suceder un fenómeno que es bastante interesante. Entonces ahora hay un peso. Pero ese peso, les paso un dato, no es ahora 100 newtons. Ahora, por decir algo, el peso es 90 newtons. Fascinante. Cuando se introduce un cuerpo dentro del agua, aparentemente pesa menos. Y eso les ha sucedido a ustedes cuando están en piscina. Cuando ustedes van a una piscina, aparentemente sienten que pesan menos. Y acá, como es un peso aparente, le coloco una... Uy, esa quedó horrible. Entonces acá se dice que esto es peso aparente. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, ¿lo cierras? Gracias. Esto se le va a denominar peso aparente, porque aparentemente pesa menos la esfera cuando se introduce en el agua. Eso fue lo que observó Arquímedes. Ahora estamos haciendo el análisis matemático del principio de Arquímedes. Entonces aparentemente pesa menos. Si aparentemente pesa menos, de aquí en adelante a este peso en el aire, cuando está fuera del agua, lo vamos a llamar peso real. ¿Sí ven esa R en la parte inferior? Entonces decimos
que el peso real de la esfera es 100 newtons, pero el peso aparente es de 90 newtons. Y aún hay más. Resulta que obviamente si introduzco la esfera dentro del agua, sucede lo mismo que sucedió en la tina de Arquímedes. Se empieza a derramar. Entonces, cuando introduzco la esfera, pues dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Por tanto, el agua es desplazada. Y como está rara la probeta, inmediatamente el fluido se empieza a derramar. Y vamos a imaginarnos que acá en la parte inferior yo tengo un recipiente. ¿Listo? Y acá este recipiente recojo el agua que se derramó. Exactamente el agua que se derramó la recojo acá, que va a ser el volumen que desplaza la esfera. Pero aún hay más. Arquímedes observó lo siguiente, que si yo llevo esto a una báscula, resulta que el agua que se derramó tiene cierto peso. Y resulta que el peso del agua, H2O, el peso del agua que se derramó, si uno lo lleva a la báscula, pesa 100 newton. Venga que me quedó feo y horrible ahí. Resulta que cuando uno lleva a una báscula el agua que se derramó, el peso del H2O es igual a 10 newtons. Fascinante. ¿Alguien me puede decir qué se puede concluir de eso? Profe, que pues digamos el agua, o sea, digamos al momento de soltar el agua, el N, o sea, tendría un peso distinto. Siento que sería una operación, ¿verdad? Digamos, se daría el resultado y digamos cuánto es el total o es el agua. El peso del agua. Buena observación. Pero vamos a ver si todos llegan a la siguiente conclusión. Está bien lo que tú me dijiste, perfecto. Vamos a ver, ya que tal vez con el siguiente dibujo pueden concluir lo que concluyó Arquímedes. Vamos a colocar nuevamente la probeta. Entonces la probeta la voy a colocar acá. Es más o menos de 2 cuadros de ancho la probeta. Por acá la patica y acá está la otra parte y acá está. Listo, acá tenemos nuestra probeta. Pero ahora vamos a imaginarnos que la esfera queda sumergida justamente en la mitad. Ay, señor, me salen son líneas, tengo que quitar las líneas así. Vamos a suponer que ahora la esfera está justamente en la mitad. Y acá nosotros tenemos el nivel del agua. ¿Listo? Ahora, el volumen desplazado es mucho mayor que antes. Mírenlo, este es el volumen desplazado. ¿Listo? Antes el volumen desplazado era solo este pedacito. Ahora es mucho más grande el volumen desplazado. Y si yo miro el peso, existe un peso aparente. Pero ahora el peso aparente, vamos a suponer que es de 80. A medida que voy sumergiendo o se va sumergiendo la esfera dentro del agua, el peso aparente empieza a cambiar. Fascinante. Y nuevamente se derrama cierta cantidad de fluido. Acá se empieza a derramar el fluido. Y si tenemos una probeta, una balanza donde recoger un recipiente, donde recoger el agua que se derrama, obviamente ahora se derrama mayor cantidad de agua, ¿no es cierto? Porque he metido muchísimo más la esfera. Entonces acá. Y si se pesa como lo hizo Arquímedes en su época, esa cantidad de agua, fascinante. En este caso, el peso del agua es igual a 20 newtons. Y háganlo en su casa, pachucho que va a ser 20 newtons y acá 10 newtons. ¿Y el peso real del cuerpo cuánto es? 100 newtons. ¿Qué es el peso real? El peso del cuerpo en el aire. Y antes de acabar, antes de preguntarles si pueden concluir algo, vamos a imaginarnos una tercera situación del experimento de Arquímedes. Voy a suponer acá la probeta. Ya la hago rápido porque quiero que se fijen en lo que sucede. Y ahora tengo el nivel del agua acá en la parte superior. Pero ahora voy a imaginarme que la esfera está completamente sumergida. Ya no un pedacito, sino que la esfera está completamente sumergida dentro del agua. Entonces, obviamente, ahora el volumen desplazado pues es el mismo volumen de la esfera. Todo este es el volumen desplazado. Y si yo miro el peso de la esfera, por decir algo, me voy a imaginar que ahora esto es 50 newtons. Y ahora, nuevamente, se derrama cierta cantidad de agua acá en la parte exterior. Y si yo llevo esto a una báscula,
Entonces me voy a imaginar acá, pues obviamente tiene que ser más grande el recipiente para recoger el agua. Se observa que se derrama mayor cantidad de agua porque ha ingresado toda la esfera dentro del recipiente. Y si yo llevo esto y lo peso, y peso esto, ahora se puede observar que el peso debe ser el peso del agua, y sucede eso. Si acá pesa 50, acá debe ser 50 newtons. Les aseguro que eso siempre va a suceder, que el agua que se derrama debe tener un cierto valor determinado. Pero antes de decir qué valor tiene, ¿alguien puede concluir qué es lo que sucede acá? En este experimento mental que estamos haciendo, que eso sucede en lo real. ¿Alguien puede concluir algo sabiendo que el peso original es de 100 newtons? Profe, digamos lo que pasó ahí fue que, digamos a la medida que se iba subiendo el numerito que está arribita, el Sí, numerito, digamos, cambió constantemente. Al sí, principio, cuando la bolita estaba flotando, pesaba 90. Luego, cuando se sumergió a la mitad, pesaba 80. Y cuando bajaba, o sea, iba a 50, o sea, iba disminuyendo. correcto, buena observación. Y digamos, su peso en la parte de abajo, digamos, como que fue aumentando. Entonces, Ujú. digamos, a la El peso del agua, ese es el peso del agua que se derramó. Ujú, entonces, digamos, a la medida que vayamos disminuyendo la bolita, el peso de la bolita va aumentando el nivel del agua. ujú, Porque la bolita se va subiendo más y más hasta que hace que el agua crezca más. ujú. ¿Sí? Correcto, buena observación. Y eso está bien, pero no fue la conclusión de Arquímedes, aunque tu observación es correcta. Uno disminuye, el otro aumenta. ¿Alguien más puede concluir algo diferente a lo que me acaban de decir? Esa conclusión es correcta. Señora. Pues yo iba a decir que entre más pesado sea el objeto, o sea, Sí, sí, que el peso real, el peso real. Sí, el peso real, y el momento de ponerlo en el agua, pues ya se dice que se disminuye su mismo peso, pero pues entre más va disminuyendo el peso, estoy que confundida porque se me traba la llamada. tranquila. La tercera parte, ¿en cuánto estaría pesando ese objeto? Por lo que, o sea, Ah, correcto. se dice que entre más pesara Ah, ajá. Correcto. Debe derramar cierta cantidad de agua cuando sean las tres cuartas partes. Buena observación. Eso es correcto. Lo que tú estás diciendo es válido. Entre más pesado sea el objeto, pues el peso aparente tiene que cambiar. Es decir, entre más peso tenga, el peso aparente tiene que ser diferente a los que yo tengo anotados ahí. Es correcto, eso es cierto. Otra conclusión. Vamos a hacer lo siguiente. Ay, qué curioso. No, todos los cuerpos cuando se sumergen tienen empuje. Es una de las conclusiones de Arquímedes. Pero quiero que observen lo que él vio matemáticamente después de que estuvo desnudo, estuvo donde el rey, se dirigió a su casa y tuvo tiempo para pensar su descubrimiento. Miren lo que voy a hacer. El peso del agua, en este caso H2O, más el peso aparente de este primero, de estos dos. ¿Cuánto debe dar la suma de esos dos? Si yo sumo estos, el peso del agua, que es 50 newtons, más el peso aparente, que vendría a ser este, en esta probeta, ¿cuánto da la suma de estos dos? 100. 100 newtons. Listo, vamos al segundo, a este. Llamemos que este sea la primera situación, segunda situación y tercera situación. Primera. y por lo que se ha demostrado implica que pues, en lo que es la eliminación de fluido, ¿Sí? siempre, o sea, va a quedar un fluido y pues va a quedar una total parte que no se le puede generar. Así que básicamente el cuerpo estaría llenando, estaría completando lo que sería, ¿cómo se llama lo que le resta? Probeta. La probeta, o sea, una vez que esté adentro se mantiene siempre la probeta con la misma cantidad de líquido. El mismo nivel. Es lo que tú quieres decir, el mismo nivel. Buena observación, siempre va a mantener el mismo nivel. Aunque el volumen de agua va a cambiar porque se ha derramado cierta cantidad de agua. Pero no fue la conclusión de Arquímedes.
Pero esa conclusión es valedera. Lo que ustedes me han dicho son observaciones completamente válidas. Las 3 observaciones que han hecho es correctas. Pero no fue la de que observó Arquímedes. Voy a seguir colocando cositas. Esto fue lo que sucede cuando sumo estos dos. ¿Qué pasa si sumo en la situación 2 el peso aparente y el peso del agua? ¿Cuánto suman estos dos? 100. O sea, el peso del agua derramada en la situación número 2 más el peso aparente de la situación 2 es igual a 100. Dime, no te escuché bien. No, nada, profe. Ah, bueno. Si la situación vendría siendo lo mismo. Correcto. Que el peso del agua derramada en la situación 3 más el peso aparente de la situación 3, si yo lo sumo, da 100. ¿Qué observan ustedes? Más bien voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es 100 newtons? Digamos la cantidad que tiene, digamos, un objeto al ponerlo sobre algo. No. Esos 100 newtons yo los dije en el comienzo de esta página. Dije, este objeto, ¿qué serán esos 100 newtons? Que coloqué ahí como conclusión de la situación 1, 2 y 3. No. Hay algo que está encerrado en negro y le di un nombre particular. Esto se llama peso real. ¿Se acuerdan que les dije? En el aire lo vamos a llamar peso real y vamos a suponer que es 100 newtons. Resulta que Arquímedes observó eso, que cuando sumaba el peso del agua cuando se derramaba acá y el peso aparente, sumaban el peso real. Lo que tengo acá es el peso real del cuerpo. Esto 100 queda acá. Y muchachos, les aseguro, si ustedes hacen este experimento en la casa con un vaso de agua, siempre sucede lo mismo. El agua derramada, el peso del agua derramada, más el peso aparente, al sumar esos dos, da el peso real del cuerpo, o sea, cuando está en el aire. Y cuando se sumerge completamente el agua derramada más el peso aparente que se tiene dentro del agua, al sumar esos dos, siempre va a dar el peso real. Arquímedes concluyó esto, que es la base de la hidrostática. El peso real de un cuerpo, o sea, el peso que está en el aire, siempre debe ser igual al peso aparente que está dentro del agua más el peso del agua derramada. O sea, esto es derramado, ¿no? Esto es la gran conclusión de Arquímedes y es el pilar de la hidrostática hoy en día. Bueno, hoy vamos a dejar la clase hasta acá porque ya voy 3 minutos atrasados para la siguiente sesión. ¿Oyeron? Entonces voy a detener la grabación